Amén. El Señor nos ayude y cada día nos una más en Él y podamos conocerle más a Él. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Vamos a estar orando. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por la misericordia, Señor, que tú manifiestas para con nosotros cada día. Amén. Bendice, Señor, las peticiones que han hecho los hermanos, Señor. Delante de ti la han traído, Señor. Obra sanidad, Señor, en la vida de aquellos que la necesitan, Señor. Incluso, Señor, antes que un médico, Señor, ponga su mano, Señor, sobre ellos, que tú puedas, Señor, obrar sanidad para testimonio, Señor. Y es tu voluntad, Señor, que tú le estés sanando en este momento mismo, Señor amado. Porque tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados y la declaramos y la creemos, Señor, sabiendo que tú la harás una realidad, Señor. Oh, Padre amado, bendice, Señor, a los hermanos, Señor, especialmente bendícenos a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque si hasta aquí permanecemos firmes, Señor, es porque tú lo haces, Señor. Es por tu gracia, Señor. No es por nuestro esfuerzo, Señor, ni porque tengamos, Señor, fuerza por nosotros mismos, sino porque tú nos sostienes con tu mano poderosa, Señor. Al igual que tú mantienes, Señor, abierta esta puerta, Señor, la cual tú has abierto, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, aquellos que están quedados, Señor. Bendice a nuestra hermana Victoria, Señor, a nuestra hermana Ángela, a nuestro hermano Rogelio, Señor. Tú estés obrando en la vida de ellos, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, que tú traigas a la memoria de ellos, Señor, las palabras, Señor, de esta gracia que ellos han oído, Señor, para que aún en el tiempo, Señor, de su vejez, ellos puedan mantenerse firmes, Señor, en esta gracia. Señor, frente a todo pensamiento, sentimiento que pueda venir a su mente y a su corazón, Señor amado. Bendice, Señor, este lugar, Señor, trae las almas, Señor, por medio de la predicación, establece tu cuerpo, tu iglesia, Señor, y también, Señor, extiéndete, Señor, gracias, Señor, te damos por las puertas que tú vas abriendo, Señor. Señor, también te pedimos por la vida de Gastón, Señor, y de cada uno, Señor, de aquellos, Señor, por nuestros familiares, Señor, aquellos que te conocen, Señor, pero que no conocen completamente esta gracia, Señor, y aquellos que no te conocen todavía para que puedan hacerlo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asiento. Estamos en libertad. Si usted ha traído algo para compartir, esta es en libertad. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Les saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor que nos trajo hoy también. Él siempre nos trae, ¿no? A veces decimos nosotros, ¿cuál sea la voluntad de Dios? Y congregar es la voluntad de Dios. Que podamos reunirnos, que podamos alabar su nombre. A veces, decía la hermana el otro día, ¿no? Que allá esperan 6 meses para poder pasar. Y es verdad, nosotros tenemos tanta libertad ahora en esto, ¿no? Para poder agradecerle. Y a veces decimos, no sé qué agradecer. Habernos levantado y poder respirar por nuestra propia cuenta ya es motivo para agradecer. Yo lo vi a mi papá respirar con un respirador tantos meses y ahí me daba cuenta el valor de poder respirar por nuestra propia cuenta, ¿no? Pero bueno, gracias al Señor, ¿no? Que el Señor nos ayude para que... Esto lo digo especialmente por mí, porque a veces después que nos vamos le digo a Nicole, yo quería agradecer, ¿y por qué no pasaste? Y bueno, y voy a leer el versículo que sigue lo que estaba leyendo Nico en Tito 3:8. Dice Tito 3:8, dice, palabra fiel es esta, ¿no? Todo lo que leíamos anteriormente, ¿no? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y pensaba en esa palabra, insistas con firmeza, ¿no? Y a veces hablamos una vez, 2 veces, y por ahí años, y parece que quieren, pero se vuelven a la esclavitud, ¿no? Yo le doy gracias al Señor que conmigo insistieron tanto, y siguen insistiendo, ¿no? Para que el Señor siga abriendo los ojos a nuestro entendimiento, ¿no? Y estaba regando, hace 2 meses que venimos regando afuera, porque las gallinas habían comido todo el pasto, y ahora que está Hugo solo, bueno, no come tanto. Y le digo a Nico, no voy a regar más, todos los días, a la mañana, a la noche, no, esto no crece. Y estábamos regando ayer, antes de ayer, lleno de brotes, lleno. Y con el agua lo podíamos ver, así a simple vista no se ven. Y así es.
a veces parece que no pasará nada o que aquel que escucha no va a querer, no se va a poder. Sí se va a poder, porque el que hace la obra es el Señor. Amén. Siempre pienso, ¿qué pasaría si fuera mi hermano? ¿No? Yo quiero que él entienda, que él crea, que él pueda salir de la esclavitud que está, ¿no? Y así con las demás personas, ¿no? Creer así que como queremos que nuestros familiares o las personas que más amamos conozcan esta gracia, así con las demás personas. Decía ayer Nico, deudor soy, decía Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios, ¿no? Y a no sabios soy deudor. Y así nosotros hemos conocido esta gracia, salimos de esa esclavitud en la que estamos y así tenemos que insistir, con firmeza, insistir, ya van a salir, ¿no? Ya van a salir, aunque sea uno que salga, gloria al Señor, ¿no? El Señor nos siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por esta palabra maravillosa, amén. Pensaba, digo, si tan solo pudiéramos acomodar las cosas, ¿no?, en su lugar, si los hermanos legalistas pudiéramos entender el propósito de Dios a través de los tiempos, ¿no?, sabiendo que el pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios, con un propósito especial. Se le hizo una promesa y esa promesa se manifestó cuando nuestro Señor Jesucristo vino y el Señor Jesucristo vino como hombre y caminó entre ellos, amén, caminó entre ellos trayendo la bendición para ellos, para ese pueblo, para esa nación. Todo lo que el Señor habló fue exclusivamente para esa nación. Y eso es lo que los hermanos no pueden entender, ¿no? Por eso no pueden abrazar cuando el Señor dice, a mí me encantó cuando mi esposo lo leyó, mire que lo leemos todas las mesas del Señor hace más de 40 años, pero cuando mi esposo dio esa enseñanza, que el Señor toma la copa y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, ¿no? Dando a conocer de que todo lo que se había manifestado hasta este momento iba a llegar a un fin cuando Él pasara por la cruz del Calvario. Amén. Y ahí comenzaba un nuevo pacto con el hombre. Y nosotros, como venimos estudiando, vemos que aún así, aunque ellos le rechazaron, hasta la muerte de Esteban, que se cumple la última semana de Daniel, el Señor le dio la oportunidad. Amén. Y aún así ellos no la recibieron. Entonces, después de eso, de la última oportunidad que Dios le da al pueblo de Israel, Dios levanta un nuevo mensajero, que es el apóstol Pablo. Sí, por ahí es un poco despectivo, como dice un hermano, dice, ¿no?, un pastor muy famoso, muy conocido, que habla de la gracia. Él dice, cuando vamos a la reunión tenemos que llevar la mente, dice, ¿vio?, para pensar. Si los hermanos pudieran leer, ayer hablábamos con un joven, con mi esposo, y le decíamos, hermano, acá está escrito en la palabra, y el apóstol Pablo dice, leyendo, lo cual podáis entender, leyendo. Y lo que no entendemos, dice el apóstol Pablo mismo, él mismo nos va a dar iluminación. Y si no entendemos nada, como el eunuco se encontró con Felipe, el Señor va a enviar a alguien para que abra nuestro entendimiento, como pasó con nosotros, con mi esposo y conmigo y con ustedes también. Porque lo de ustedes y lo nuestro fue mágico. No es que estuvimos como el apóstol Pablo y se nos apareció una luz en el camino, no. Eso fue con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él era el apóstol de la iglesia. Por eso hay uno solo, ¿vio? Perito arquitecto, hay un solo perito arquitecto. Entonces, alguien vino a mi esposo, le habló de estas cosas. Yo siempre me gusta decir abrió los libros, porque dice que Esdras abrió los libros y el pueblo entendió y se gozaron, dice, ¿no?, en el muro de Jerusalén. Entonces alguien vino y le abrió los libros a mi esposo, el Señor abrió los ojos de su entendimiento y la gracia
se acercó a nosotros, amén. Amén. Y después mi esposo fue, me abrió los libros a mí y a otro grupo de personas, y el Señor abrió el entendimiento. Alguien fue y nos habló, ¿vio? Entonces, si tan solo el pueblo de Dios pudiera entender los tiempos, que aquel Jesús que caminó sobre la tierra dio un mensaje para un pueblo especial, no para nosotros, no. Hoy aplican mucha enseñanza que dio el Señor Jesús, que anduvo sobre la tierra, que esa enseñanza era real y es verdadera, pero era para el pueblo de Israel, no era para nosotros. Y hoy los hermanos aplican a la iglesia y a su propia vida enseñanzas que eran para el pueblo de Israel. Amén. Y Él levantó, es clara la palabra, Él levantó, Dios mismo dice que levantó un apóstol para la iglesia de Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos amados, como venimos hablando de estos dos mensajes, ¿no? Pero a mí me gusta enfatizar para que los hermanos tal vez puedan entender que hubo un mensaje para un pueblo especial, para un determinado tiempo, y que cumplió su propósito y llegó a su fin hasta que el Señor nuevamente vuelva a tratar con Israel. Amén, porque Él no ha desechado a su pueblo completamente, ¿no? Sino que fue por un tiempo para que la iglesia pueda tener parte, amén, la iglesia gentil. Así que gracias le doy al Señor, hermano, que como mire cómo es la enseñanza del Señor, ¿no? Porque antes de comenzar con todo este mensaje, vino la enseñanza del libro de Judas, donde decía que nosotros teníamos que batallar fervientemente por la fe, ¿vio? Y ahí entendimos que batallar fervientemente por la fe no era agarrar a una persona y hablar 4 horas con esa persona, ¿no? Si es necesario lo vamos a hacer, pero ahí mismo donde leyó el hermano Nicolás un poquito más abajo dice, pero cuestiones sobre la ley, genealogía, no se metan ahí, es para problemas, ¿vio? Sino batallar ardientemente por la fe. Vino ese mensaje antes que el Señor nos enfocara en esto de enfatizar el tiempo de la gracia de parte de Dios para el mundo entero, amén, porque la gracia se manifestó a todos los hombres, pero no todos los hombres abrazan el Evangelio, amén. Así que, hermanos amados, sigamos adelante, ferviente en nuestro corazón, amén. Como decía, alguien dijo que fue un hecho real y consumado en la cruz del Calvario, y eso es una realidad, amén. Muchas veces nuestro cuerpo, nuestro ánimo manifiestan cosas contrarias a lo que la cruz obró para nosotros, amén, nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero siempre por eso tiene que estar la palabra de Dios en abundancia en nuestro corazón, para que en ese momento que parece que todo es tiniebla, nosotros podamos proclamar lo que Jesucristo obró para nosotros en la cruz del Calvario. Y como le dijo el pastor Calles a la hermana hace más de 30 años, calculo yo, le dijo, le dice, hija, pero vos tenés que declarar la realidad, la palabra. Y le dice la hermana Karina, le dice, pero pastor, la realidad es que los análisis me dicen que tengo una mancha en el útero. Y le dice, ¿esa es tu realidad? Y eso dicen los análisis. Y entonces el pastor le dijo, esa es la realidad de los médicos, pero ¿tu realidad cuál es? Lo que la palabra de Dios dice. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice? Señor, aunque me haya salido una mancha en el útero, yo sé que tu palabra dice que por tu llaga yo he sido sanado. Amén, gloria a Amén. Dios. Esa es la manera. Se me está reventando el oído, Señor, gracias porque tu palabra dice que tú llevaste todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y no lo entiendo, Señor, pero si tu palabra dice así, lo declaro. Lo declaro, Señor, lo creo y lo declaro. Esa es la manera. Y no es un insulto que uno le hace a los hermanos. Uno lo tiene que hablar.
lo tiene que proclamar. Eso es batallar fervientemente por la fe. Declarar las cosas que no son como si fuesen. Amén, Porque si gloria a Dios. nosotros nos aminoramos porque alguien no cree, entonces, ¿dónde estaría? ¿Quién podría entender? Si no hay quien les predique, ¿quién podrá entender? Vio, hermanos amados, batallar ardientemente por la fe. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas, amados Amén. hermanos. Amén. Me voy a animar. Gloria a Dios. Saludo con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Amén. Agradecido a Dios por el día de vida, Amén. por la salud de mi familia Gracias, Señor. y que Dios me ayude, ¿no? Por mi salud también, que me salga bien todos los estudios. Yo que hay agradecimiento, hay que pasar, Sí, amén. hay que animarse nomás. Porque los hermanos quieren escucharlo, no pasar a veces y leer nomás la Biblia. Sí. Hay que agradecer, o sea, nosotros queremos saber también qué es lo que hace Dios, qué es lo que hace Dios en nuestra vida, qué nos da la bendición. Amén. Todos queremos escuchar. A veces los hermanos pasan, leen la Biblia, pero no dicen su agradecimiento, entonces nosotros no sabemos nada. O cantan nomás. Bueno, le doy gracias a Dios por todo, ¿no? Y por estar acá en la iglesia Gracias. y aprendiendo la palabra, ¿no? De la gracia. Le invito a abrir su carpeta, hermano, y cantemos a Dios. Ya que los hermanos pasan a leer, a Sí, explicar la palabra, yo voy a cantar. Gloria a Dios. Sí, amén. Y estemos orando por el hermano Raúl, ¿no? Amén. Que Dios le toque el corazón y entienda, ¿no? Sí, amén. La palabra de Dios de la gracia. Amén. Me has tomado en tu brazo y me has dado salvación. De tu amor ha derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna me compraste al morir. Por tu sangre tengo entrada al trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Le doy gracias a Dios por esta linda canción. Que Dios lo bendiga a todos, hermanos. Amén. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por todo lo que hemos oído.
Señor, bendiga la vida de los hermanos. Invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor. Hermano Fabio va a levantar la ofrenda. Vamos a cantar una alabanza. Dichas palabras de vida son la de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Padre amado, te damos la gracia con todos mis hermanos y hermanas que pudimos llegar a tu iglesia para escuchar tu himno, tu alabanza y tu palabra tan linda, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera, mi Señor. Padre amado, te pedimos una bendición especial por todos los hermanos que quisieron llegar y no pudieron, mi Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir el pastor de familia. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, Señor. Gracias. Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Amén. Gracias a los hermanos que nos ven por Facebook. Que el Señor les bendiga a cada uno. Que puedan también ser llenos del Espíritu Santo y del conocimiento de nuestro Señor. Vamos a leer ahí en el libro de los Hechos. Alabado sea el Señor. Estamos en el capítulo 13. Gloria al nombre del Señor. Y entonces leemos ahí en el versículo 1. Vamos a empezar del versículo 2. Ministrando pues estos al Señor, ayunando dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual lo he llamado. Y bueno, cuando dice que estaba ayunando, nosotros con la enseñanza que teníamos antes en el legalismo, pensábamos que ayunar era privarse de alimentos. Y ciertamente que eso es un tipo de ayuno también, ¿sí? Pero para poder ministrar al Señor, no solamente uno tiene que privarse de alimentos, sino que tiene que privarse de todo aquello que impida que la vida del Señor se pueda manifestar. Es decir, que ellos estaban ayunando en cuanto a los deseos de la carne. Ellos estaban ayunando en cuanto a los sentimientos de un alma no santificada. Ellos estaban ayunando en cuanto a vanagloriarse a ellos mismos, a ponerse en un lugar que Dios no les puso. Ese era el ayuno también. El ayuno también es negarse a uno mismo, ¿no? Darle lugar al Señor. Si no, leamos un poquito ahí en Isaías 58, que ahí el Señor nos hace ver que hay un ayuno que le agrada a Él. Creo que era... Sí, 58. ¿Qué libro era? Isaías. Isaías, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí es 58. Estoy un poco perdido. Isaías 58, hermano. Dice en el versículo 1, clamando a voz de cuello no te detengas, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Acá está hablando a los israelitas, ¿no? A los judíos.
no a la iglesia. Esto siempre se leía para la iglesia. Que me buscan cada día y quieren saber de mis caminos como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiesen dejado el derecho de su Dios. Pregúntenme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Ellos se privaron de alimentos. Es decir, sacrificaron su carne, no dándole de comer a la carne. Porque dicen, ayunamos y no hicimos caso. Y no hiciste caso, perdón. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Almas no santificadas, ¿vio? Aquí que en el día de vuestro ayuno holláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. Léeme desde el 4, porque esta es una versión vieja. Desde el 3. Desde el 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que cada día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tú el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Amén. Amén, gracias. Entonces ese es el ayuno que la iglesia estaba practicando. No el ayuno de no privarse de alimentos. Porque ellos se privaban de alimentos, pero que ellos ayunaban para contienda, dice. Y debate ayunáis, para herir con el puño inicuamente, ¿no? Para que vuestra voz sea oída, tenían que ayunar como Dios quería que ayunaran. Ellos ayunaban para agradarse a ellos mismos. Y entonces ahí cuando habla en Hechos, en el capítulo 12, donde dice que los hermanos estaban ayunando, ¿no? Y estaban ministrando al Señor, en el versículo, en el 2, ministrando pues esto al Señor y ayunando. ¿Se da cuenta el ayuno, no? Es que partamos el pan con el hambriento, que cubramos al que tiene frío, ¿no? Que podamos, porque eso nos priva de alguna manera de nuestro ego. Y este es el ayuno que estaba, porque de otra manera no se puede administrar al Señor. No se puede administrar al Señor. Ayunamos, no comemos alimento, pero sin embargo hay orgullo, hay vanagloria, hay contienda, hay malos pensamientos, falta de perdón. No, ese no es el ayuno que agrada a Dios. Pero la iglesia, esta iglesia no ayunaba así. Ellos ministraban al Señor, considerando entonces que el ayuno era diferente. Era el ayuno que agradaba al Señor lo que estaban haciendo ellos. ¿Se entiende, no, hermano? Y en eso ya empieza no voy a decir un enfrentamiento, sino un desacuerdo entre el ayuno que practican los legalistas y el ayuno que practicamos nosotros. Un día voy a la casa de un hermano y yo tenía una panza así, y el hermano flaquito, una plancha. Y yo lo iba a visitar siempre. Y me hablaba del ayuno y me decía, Ramón, ¿puedo ayunar? Yo le digo todos los días. ¿Cómo puede ser? Y dice, mira la panza que tengo. No, pero el ayuno que yo hago es diferente a tu ayuno. Y claro, no me entendió el hermano. No, como que yo quise justificar mi gordura. No, porque en ese tiempo era joven, comía muchos sándwiches de milanesa.
Y bueno, y entienden el ayuno que hace el legalista. El legalista se justifica con su ayuno de no comer, ¿vio? Pero está lleno de maldad adentro, lleno de rencor, lleno de amargura. Pero no pueden administrar al Señor con ese ayuno. No pueden administrar el amor de Dios, el carácter de Cristo, la transformación de vida. No, es imposible, nosotros lo hemos practicado. Y de alguna manera el Espíritu Santo siempre nos alejó de ese tipo de ayuno. ¿Cómo que no puedo ayunar yo como lo hace el hermano fulano, el hermano Ledesma se llama? Él ayunaba 15, 20 días y yo digo, ¿cuánto? 40 días. Y quería ayunar más que Gigi Ávila, 41 voy a hacer yo. Es el ayuno, veo que ellos entienden. Pero con ese ayuno no se puede ministrar a Cristo. Entonces hay que poner énfasis aquí, para cuando presentemos el Evangelio, ¿no?, de la gracia, a través del apostolado. Dice que estaban en Antioquía profetas, doctores, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio Cirineo, Manahem, que había sido criado por Herodes el tetrarca, ¿no? Ministrando pues esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahí ya el Espíritu Santo ya puede administrar ahí, ¿ves? Cuando nosotros abordamos el verdadero ayuno. No, cuando estamos en el verdadero ayuno, el Espíritu Santo nos puede ministrar. Y antes pensábamos que para ser llenos del Espíritu Santo teníamos que dejar de comer, ¿vio? Y los que éramos más gordos éramos más usados por el Espíritu Santo que los que eran más flacos. Porque ayunaban. Que el Señor bendiga a los hermanos que ayunan en las iglesias legalistas y que puedan entender que el ayuno que es del Señor es otro, que es cubrir al que tiene frío, dar de beber al que tiene sed, dar de comer al que tiene hambre y perdonar a aquel que necesita. Perdón y misericordia. Ese es el ayuno. Y ahí ministramos al Señor. Y ahí el Espíritu Santo está con nosotros. Apartadme, dice. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Seguí en el versículo 2, por favor, Nico. Amén. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Ahí está. Hay cosas que yo no voy a recordar, pero la literatura me va a ayudar un poco. Entonces, acá fíjese que fueron apartadas, vamos a contar las personas. Y ministrando pues al Señor ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé, a Saulo, 2, para la obra a la cual yo lo he llamado. ¿Sí? Pero vamos a leer los que estaban reunidos ahí. Estaba Bernabé, estaba Simón, que se llamaba Niger, Lucio, Cirineo, Manael, que había sido criado por Herodes, el tetrarca y Saulo. ¿Sí? ¿6 o 5? Yo conté 5. 5. Entonces 3 oraron por 2, ¿no? 3 más 2 son 5, que es la gracia, ¿sí? El número de la gracia. Ahora, estos que fueron mencionados aquí por el Espíritu Santo son personas que vivían en diferentes lugares y aún continentes, ¿no? Algunos vivían en Asia, otros vivían en Siria, otros vivían en Jerusalén, ¿no? En Turquía. Y bueno, estos hombres, no fue todo así como algo casual, sino que fue todo preparado por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Evangelio le llegara a los gentiles. A los gentiles. Esta puerta, la iglesia de Antioquía,
fue abierta por judíos que predicaron el reino. Porque vemos allí en el capítulo, no me acuerdo qué capítulo era, cuando hubo una gran persecución después de la muerte de Esteban, y fueron que los judíos, los cristianos, que no eran llamados cristianos. En el 11-19. Y se desparramaron por todos lados, y ahí en ese desparramo ellos llevaron el evangelio del reino, y ahí se creyeron los griegos, ¿no? Porque también que eran gentiles. Y ahí se formó la iglesia de Antioquía, ¿no? Que era, esta iglesia de Antioquía fue formado por judíos que predicaban el evangelio del reino. Eso tiene algo de sentido para nosotros, porque después esa iglesia fue, digamos, el centro de operaciones de la iglesia de Gracia, y eso tampoco es casualidad, ¿no? Ya la iglesia, una vez que se menciona lo que ocurrió en el capítulo 13, ya la iglesia toma el mando ahí, la iglesia de los gentiles toma el mando ahí, y ya fueron rezagados los apóstoles del reino, o los cristianos que tenían el evangelio del reino, porque una vez que Pablo se introdujo ahí y empezó a enseñar, creo que duró la estadía de Pablo en Antioquía, después de que volvió, creo que duró 5 años más o menos, o 3 años, y él enseñaba el fundamento, explicaba el fundamento, y entonces ya en vez de ser una iglesia legalista, llegó a ser una iglesia de la gracia, ¿no? Y eso por la gente que estuvo ahí ministrando y cómo fue apartado, ¿no? De Pablo y Bernabé. Más o menos se entiende, ¿no? Y entonces dice en el 3, y habiendo ayunado y orado, puesto las manos encima de ellos, lo despidieron. Acá en este lugar, en Antioquía, fue la primera vez que se llamó a los cristianos, digamos, a los creyentes en Jesús cristianos, seguidores de Cristo, ¿no? Eso el Espíritu Santo lo estableció ahí. El Espíritu Santo antes en el Evangelio del Reino no eran llamados cristianos, ¿no? Ellos no eran llamados, no tenían ese nombre. En Antioquía fue la primera vez que se llamó a los seguidores de Jesús cristianos. Y eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque eso tenía que alcanzar a los gentiles, ¿no? Ellos ya eran judíos. Ellos ya pertenecían a Dios, al pueblo de Dios. Pero los gentiles, ¿cómo iban a ser llamados? No podían ser llamados judíos, sino que el Espíritu Santo motivó de alguna forma que sean llamados cristianos, seguidores de Cristo. Y eso también es un cambio, porque antes de este capítulo nunca se llamó cristiano a los que creían en Jesús. Qué maravilloso eso, ¿no? Es un nuevo comienzo aquí en este capítulo, acá donde la gracia se empezó a predicar. Ya el Espíritu Santo fue el que tomó el control, ¿no? El designado por Dios para que empezara a agitar los corazones y las voluntades de los hombres a fin de que salieran de ese encierro donde estaban y salieran a hacer la tarea a la cual Él los había separado y después los envió. ¿Vio? Ellos fueron despedidos por el Espíritu Santo, ¿sí? No solamente por los hermanos, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los envió. Vamos a leerlo bien. El 3, Nico, por favor. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. En el 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Es como que el Espíritu Santo le dijo, vayan confiadamente que yo voy a estar con ustedes. El Espíritu Santo los despidió a ellos, por eso los hermanos pusieron las manos sobre ellos. Por eso la necesidad de ser enviados, ¿no?
Uno tiene que ser enviado a una tarea. Muchos se ponen ahí sin haber sido enviados por el Espíritu Santo a hacerlo. Hoy el Espíritu Santo no es como en el principio, porque después Pablo él nos enseña que él constituyó en la iglesia pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Y ahí ya tenemos el ministerio. Y entonces fíjese que fue el Espíritu Santo el que se lo despidió a ellos, ¿no? Y bueno, y la iglesia siempre estuvo apoyando ahí lo que el Espíritu Santo había determinado. La iglesia de Antioquía siempre estuvo apoyando al apóstol Pablo. Vamos a leer ahí en el capítulo 14, 26. Si alguien quiere leer. 26 al 28 y otro hermano 15, 35 al 40. Hechos 14, Sí, 26 al 28. sí. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Y dijimos 15, 35 a 40. Porque el Señor hace saber, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? ¿Quién es llamado y cuándo irá? ¿Quién es llamado y cuándo irá? Eso lo determina el Espíritu Santo, no lo determina ni un hombre. Cuando usted es enviado no piensa que lo mandó el pastor. Porque a veces así pensamos, tengo que obedecer al pastor. No, eso es así. La Biblia dice obedecer a vuestros pastores, pero hay alguien detrás de él. Porque el pastor no maneja la iglesia a su antojo. Él es guiado por el Espíritu Santo. Entonces cuando usted es enviado, no es enviado por el hombre, sino que es enviado por Dios. Y usted lo tiene que tomar con mucha responsabilidad, nosotros por lo menos. Tenemos que tomar con mucha responsabilidad que Dios nos está enviando, con un mensaje. En el momento justo, ni antes ni después Dios nos envía. En el momento de mayor necesidad. Sí, entonces 15, 35 al 40. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vio, Bernabé tomó un lugar que no le correspondía. Él, por estar con Pablo, pensó que el instrumento escogido era él. Pero no. El instrumento escogido era Pablo, y Pablo decía que no. Y él tenía que estar de acuerdo. 100% de acuerdo que Juan Marcos no lo acompañara. Y entonces Bernabé se separó, fíjese, por la carne. Por la carne se separó de Pablo. Fíjese, y bueno, y ahí también el Señor vio, y ya lo dejó rezagado a Bernabé. Ahí podíamos leer en Proverbios 18, 16, alabado sea el Señor. ¿Alguien encontró? Amén. Dice 18:16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Amén. ¿Cuál es la dádiva de nosotros? Cristo.
¿Cuál es la dádiva de nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, la dádiva del hombre le ensancha el camino. ¿Quién nos ensancha el camino? El Espíritu. ¿No? El Espíritu Santo nos hace que nosotros vayamos, cuando somos enviados, nosotros no vamos por nuestra cuenta, vamos, ¿no?, enviados por el Señor. El Señor está con nosotros, Él nos guía, Él nos lleva y nos trae. Eso tenemos que tener en cuenta. Eso pasó en el principio, en la iglesia del principio. Así se manejaba el Espíritu Santo y así se maneja hoy. Nunca vaya usted a creer que usted es el instrumento. Si usted es el instrumento, Dios lo va a usar. No pierda cuidado. Nadie le va a poder a usted quitar ese lugar. Así como Bernabé no le pudo quitar el lugar a Pablo, nadie le va a quitar a usted ese lugar. Nadie. Porque Dios lo puso ahí. Y usted es el instrumento que Dios va a usar. Pero Bernabé erró, se equivocó. Pensó que podía obligarlo a Pablo a hacer algo que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no tenía que hacer. Porque la determinación de que no fuera Bernabé no fue causa de Pablo. Eso fue cosa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Bernabé, ¿quién? Marco no le había dado el valor a lo que se estaba haciendo. Él quería volver a las comunidades. ¿Vio? Tiene consecuencia eso también. Pero después el Espíritu Santo le dice a Pablo, llamalo a Bernabé, que ahora es útil ahora. A Marco, perdón, gracias que tal los hermanos que me lo oí. Entonces, ¿se entiende eso, no? Tenemos que entender estas cosas, parece que vamos despacio, pero tenemos que ir despacio para poder entender, porque acá hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender para poder establecer la iglesia en el futuro. No sé cuánto falta para que Cristo venga, pero mientras tanto tenemos que hacer el trabajo. Gloria en nombre del Señor. Y entonces seguimos en el 13. El versículo, vamos a leer de nuevo el versículo 3. Del capítulo 3, ¿no? Dice que lo despidieron ellos. Y en el 4 dice, y ellos enviados así por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro. Y llegados a Salamina anunciaban, ¿alguien podría seguir leyendo? Hasta el versículo 6. Dice, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. No, hasta el 5. Hasta el 5 nomás. Sí. Llegado a Salamina anunciaban la palabra de Dios de las sinagogas y de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Sí. Acá dice en el ministerio, por eso. Dice de ayudante. De ayudante. Lo tenían a Juan en el ministerio, pero ahí dice de ayudante. Entonces vemos que lo que era predicada era la palabra de Dios. ¿Y dónde era predicada? En la sinagoga de los judíos. Quiere decir que Pablo todavía no... Pablo se sometió mucho a él. Era un hombre que, a pesar de que era un hombre escogido, que el Señor lo llamó y lo escogió, él no, por haber tenido esa visión o ese encuentro con Jesús resucitado, él no se enalteció. Él se puso bajo el ministerio. Él se sujetó a aquellos que eran, vamos a ponerle, mayores que él, por cuanto ellos estuvieron con el Señor de cuando él estuvo acá en la tierra. Entonces, no era todavía el tiempo, pero ya va a llegar el tiempo de él, ya falta poco. Pero dice que ellos proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga, en el versículo 5. La palabra de Dios era el mensaje de ellos.
En el libro de los Hechos esa es la declaración del capítulo 1 al capítulo 12. Y también fueron a los judíos primero, y después fueron a los gentiles. Y este es el orden de Dios. Si no, podemos ver ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el versículo 26. Ahí vamos a empezar. Capítulo 3, que fue a los judíos y después a los gentiles. 3:26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Vio? Primero está a los judíos. Y en el capítulo, en Romanos 2:9, tribulaciones, angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Vio? Está todo para ellos primero. Y después en 1 de Pedro 4:17 podíamos leer. ¿No? Primera de Pedro, capítulo 4:17. 4:17 de Pedro. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Fíjese. Entonces, el orden es ese. Primero los judíos y después nosotros, ¿no? Y ahora fíjese, sigamos con el Hechos capítulo 13. Y llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan por ayudante. Estaba en el ministerio pero como ayudante, ¿no? Como un diácono. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Papo, hallaron a un hombre mago falso, profeta judío llamado Jesús. Era judío este hombre. Y el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé, ¿alguien podía seguir? Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, que así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al propónito. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ahora fíjese, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Pablo. Pero en la mina se estaba lleno del espíritu de Satanás. Acá se encontraron, por así decirlo, se encontraron el diablo y Dios. Y alguien tenía que vencer ahí. O vencía a este hechicero, o vencía, y ahí podemos ver, ¿no?, que con lo que relata la historia bíblica, podemos ver que el diablo no puede vencer a Dios. No lo pudo vencer en la cruz, no lo pudo vencer cuando Jesús fue tentado, allí que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentados por el diablo. No lo pudo vencer el diablo ahí a Jesús. No lo pudo vencer en la cruz, o en el monte, o en el jardín del Getsemaní, ¿no?, que él estaba angustiado a su alma hasta la muerte, pero sin embargo fue fortalecido por haber confiado en Dios. No lo pudo vencer, y acá tampoco lo puede vencer, pero él trata, insiste, ¿no? Él le insiste, y así es la lucha con nosotros.
Por lo tanto, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para vencer a Satanás cuando sea el momento. Porque se van a levantar en nuestro caminar, en nuestro predicar, muchos elimas, muchos magos, muchas personas que van a querer cambiarle la mente a los hijos de Dios que están en cautiverio. No, pero nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que se produzca el milagro que se produjo, ¿no? Como leyó nuestra hermana. Entonces, Elimas, así se llamaba, él estaba lleno del espíritu de Satanás. Y Pablo estaba lleno de el Espíritu Santo. Por eso lo venció. Entonces, el origen del nombre de Elimas, ¿no? Era un hechicero él. Pero su origen era Jesús, o hijo del Salvador. Pero él no era conforme a su nombre. En su andar y en su vida era Elimas, el hechicero o el encantador. Y Saulo era conforme a su nombre nuevo, porque él era pequeño, pero Cristo era grande en él. No, Dios era grande en él, por eso pudo ver. Entonces fíjese el beneficio de ser pequeños, acá, ¿no? Entonces vamos a Colosenses y Pablo nos dice que no tenemos que tener un alto concepto de nosotros mismos más que el que debemos tener. No pensar que porque tenemos conocimiento o porque tenemos un título o algo así, pensar demasiado alto. Por eso a veces la gente nos ve y nos dice, este tipo no vale nada. ¿No? Fíjate, no vale nada, pero Dios está atrás. Dios está respaldando ahí. ¿Vio? Y ese es el poder que está en esa persona, sea mujer, sea hombre, sea pastor, sea lo que tenga que ser. No tener un alto concepto de nosotros mismos es muy importante, pero no por eso no saber lo que hay en nosotros. Nosotros sabemos lo que hay en nosotros. Sabemos el respaldo que tenemos nosotros. No, aunque muchas personas nos miran y nos dicen, no lo vas a comparar con Joseph Flynn, no lo vayas a comparar. No, Joseph Flynn, que tiene su mérito, no le vamos a gastar el mérito a Joseph Flynn. Pero Dios nos dio a nosotros lo que tenemos. Y bueno, y ahí está nuestro poder. Porque nosotros, como Pablo, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando nos hacemos pequeños? ¿De quién depende ¿cómo se llama? Vamos a poner un actor de nuestro tiempo. No, Elvis Presley no, porque él no se usaba en ese tiempo. Los actores de cine, ¿de quién depende para que la gente no lo aplaste? De los guardaespaldas, que lo cubran, que lo protejan. ¿Y nosotros de quién dependemos? Del Señor. No, porque les puedo asegurar que tenemos un enemigo muy poderoso y que nos ataca en los momentos cuanto más solo nos encontramos. Y usa todo lo que está a nuestro alrededor, todo. Mesa, silla, cama, ducha, todo usa en contra de nosotros, para que nosotros nos neguemos la fe y abandonemos la carrera. Pero Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y nosotros también, ¿o no? Amén. Sí, somos llenos del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos en quién hemos creído. Y sabemos quién es el que nos respalda a nosotros. No es fácil tocar al siervo del Señor, como dice la Escritura. Ahí en el Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, Saulo era pequeño, ¿no? Por depender del Señor. El que era grande, ¿cuándo somos pequeños? Cuando dependemos del Señor. Porque nosotros somos pequeños, pero Él es grande. Tenemos un guardaespaldas de 6 metros de estatura por, no sé, una caja torácica de 4 metros. Imagínense, un King Kong.
Sí, ahí. Entonces leemos ahí en Efesios 2, versículos 2 y 3. Vamos a comparar a los hijos del diablo con la frase los hijos de desobediencia. Sí. También eliminas, lo ponemos acá. Elimina, que no es Bersebú, era, ¿no? No, Bersebú no. ¿Cómo? Bar Jesús, sí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese, estos hermanos que viven contradiciendo la verdad del Evangelio, tengan cuidado. No vaya a ser que contradigan tanto que el diablo los cauterice de tal forma, ¿no? Bueno, estos hijos de desobediencia no son los hermanos estos que tratan de comprender la palabra, de aprender la palabra y de alguna manera no es que contradicen, preguntan para saber, pero hay otros que contradicen. Estos hijos de desobediencia nunca pueden ser salvos, ellos están entregados a Satanás, están entregados para oponerse a la verdad, al Evangelio, para oponerse a Dios, son hijos de desobediencia. No porque no han obedecido una amonestación del Espíritu Santo, no es eso un hijo de desobediencia, sino que un hijo de desobediencia es uno que se levanta abiertamente en contra de Dios, que está para poner tropiezo a la iglesia, ¿no? Son hijos de desobediencia, pero ellos se encarga el Señor. Nosotros no nos vamos a detener ahí, porque capaz que el diablo quiere que nos detengamos ahí, no nos vamos a detener ahí, nosotros tenemos algo mayor que eso. Ellos, los hijos de desobediencia, ellos han crecido en su vida de rendición a Satanás. Ellos cada día hacen... Veo que hay hermanos que persisten en rechazar la verdad. Nosotros no nos tenemos que detener, no vamos a decir que son hijos del diablo, ¿no? Jesús le dijo a los fariseos que eran hijos del diablo, que el padre era de ellos era Satanás mismo, a los fariseos y a los seduceos, fíjese. Entonces a veces nosotros estamos discutiendo con el mismo diablo, tratando de convencerlo de que acepte la salvación, la vida eterna y el nuevo nacimiento y que se arrepienta de sus pecados. Pero a veces estamos ahí ahora y tomamos mate y nos hacen perder tiempo. A mí por lo menos, ¿sabe las pavas de mate que me empobrecí escuchando a estos que vienen a tratar de convencernos a nosotros que nosotros tenemos que hacer lo que ellos dicen, pero ellos nunca están dispuestos a hacer lo que nosotros les aconsejamos con la palabra? Terrible. Bueno, estas personas crecen en su vida de rendición a Satanás, al diablo. Vaya, tenga cuidado de tanto contradecir, usted se acerque más a Satanás que a Dios. Deje de contradecir y conviértase al Señor. Hablo para los que me están escuchando por el Facebook. No quiere torcer la palabra. Efectivamente, sabemos que acá no, gracias a Dios no hay. Ahora, nosotros quienes somos salvos fuimos una vez por naturaleza hijos de ira, pero no hijos pequeños del diablo, mucho menos hijos crecidos del diablo. Gracias a Dios por el nuevo nacimiento llegamos a ser pequeños, hijos pequeños de Dios, pero vamos en aumento. Ahora pasamos de ser niños a ser mancebos y después a ser hombres espirituales, mujeres espirituales. Entonces fíjese qué maravilloso. Esto tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos hablando aquí sobre el mago de Salamina. No, perdón. ¿En qué versículo está el mago? En el 8. Elaminas, el encantador. Hay muchos encantadores.
que se sentaron a nuestras mesas, que vinieron a nuestras casas y nosotros le abrimos la puerta. Pero ellos se comportan como Salamina, ese, como el mago ese. Y nosotros le escuchamos y tomamos mate con ellos, le invitamos, nos endeudamos en el almacén para que ellos se sientan cómodos. ¿Vio? Y aquel que nos habla la verdad, ¿cuándo se irá? ¿Cuándo se va a ir este? Ya me tiene cansado. Falta de discernimiento, ¿vio? Pero bueno, todo nos ayuda para bien, dice el Señor. Nosotros, como dice ahí Romanos 8:14, dice que somos guiados por el Espíritu, ¿no? Y eso contrasta con Juan 8:44. ¿Qué dice Juan 8:44? Nosotros somos guiados por el Espíritu. ¿Y Juan 8:44 qué dice? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestros padres queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad. Quiere decir que estuvo en la verdad, pero no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese, hermano. ¿No nos hemos encontrado con alguno de estos a través de nuestra carrera cristiana? Es triste, de corazón, es triste leer la Escritura y la Escritura nos lleva a fulano, a mengano y a sultano, sin dar nombres. Y es triste haber perdido tanto tiempo. Pero a estos que hacen estas cosas, yo les digo que se arrepientan y no que se sigan convirtiendo en discípulos de Satanás. Porque Satanás era uno que estaba en la verdad y cayó. Porque dice, el versículo leímos, ¿no? Lo leemos de nuevo. Juan 8. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. Usted estuvo en la verdad, pero ahora se desvió. Ahora usted insistió en contra de la verdad. ¿Y ahora dónde está usted? Analícese, considérese, hermano. Entonces dice, no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Está tan cerrado en no perder el yo, en no perder la autoestima, en no perder la razón, y ahí se va perdiendo peor. No hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque yo digo la verdad y no me creéis, como le dijo Pablo a los Gálatas. Ustedes estaban dispuestos a sacarse sus ojos y dármelo, ¿no? Y ahora porque les digo la verdad, ¿soy su enemigo? ¿Soy su enemigo porque les hablo la verdad? Estaban dispuestos a dar todo lo que ustedes tenían y lo que ustedes eran cuando les traje el Evangelio. Estas cosas se siguen repitiendo. Desde allá, desde el principio todavía, como si fuese que hay algo nuevo, ¿no? Como que hay algo novedoso, pero siempre la misma historia. Y nosotros queremos estar del lado correcto de la historia, ¿no? Queremos estar del lado de Dios siempre, del lado de la gracia siempre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ahí en Romanos 11, 10 y versículo 25, la ceguera de estos que se parecen a limas, a este encantador. Aquí está una ceguera religiosa. Esta es la ceguera que tenía Israel cuando Jesús vino. Y es la ceguera que tienen muchos que se llaman cristianos o hijos de Dios. Están enceguecidos con la ignorancia que hay en ellos en cuanto a las Escrituras. Ahí en el Romanos capítulo 11, versículo 10 y 25. Si alguien encontró, puede leer, hermano. 11, capítulo 11, 10 y 25. Digo
Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión... 11:10, sí. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. Y el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Imagínense, hermano, que no nos vaya a ocurrir por tener un alto concepto de nosotros mismos. ¿No? Nosotros nos hacemos pequeños para que Dios sea grande en nosotros, para que Cristo sea grande. Nosotros nos hacemos pequeños acá y acá, en el corazón, ¿no? Aunque la gente no nos vea como Josephine o como otros. Somos pequeños, somos chiquitos, pero el que está en nosotros es grande. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Hasta acá nomás lo íbamos a dejar, para dejarle con ganas. Te invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Qué hermosa que es la palabra, ¿verdad? Por eso tenemos que ayudar a los hermanos, pero sabemos que nos vamos a encontrar con muchos elimas, ¿no? Muchos encantadores, ¿no? Y que nos van a aceptar. Pero fíjese que Pablo le reprendió a Elimas y le dijo que harás sin ver por un tiempo, y quedó ciego. No sé si nosotros podremos hacer eso. Eso fue guiado por el Espíritu Santo. No, el Señor bendiga. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oh Señor, que tú nos puedas llevar y hacernos entender por el Espíritu, Señor, tu propósito. Ayúdanos a predicar esta palabra a los hermanos y a las hermanas que están impedidos de gozar su salvación, impedidos, Señor, de poder ser felices, de poder servirte, de poder ser transformados a tu imagen conforme a tu semejanza. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a rendirnos cada día más a ti. Señor, que seamos inteligentes en cómo tratarnos entre nosotros, en cómo considerarnos entre nosotros, Señor, y no provocarnos, Señor, a nada que vaya en contra de la nueva creación. Padre, en el nombre de Jesús te pido la bendición sobre los hermanos que van a comenzar la semana, que puedan ser prosperados, Señor, grandemente, conforme a tu palabra, conforme a tu promesa a Abraham, Señor, que él iba a ser heredero de todo, Señor, y que esa herencia iba a caer sobre sus hijos, sobre su descendencia, Señor. Bendícenos, ayúdanos en todo sentido, Padre. Gracias te damos. Vamos a orar por el hermano Fabio. Gracias, hermano Fabio. Cuando vaya al médico, que lo encuentre sano. Señor, estamos delante de tu palabra. Tú sabes, Señor, lo que lo aqueja a nuestro hermano. Señor, tú has hecho desaparecer enfermedades incurables, no una vez, sino muchas veces. Declaramos, Señor, que por tu llaga, Señor, Él ha sido sanado, que hemos sido sanados. Lo declaramos libre, lo declaramos sano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Señor le bendiga, hermano, la reunión ha terminado. Amén. Gracias.